Otro de los grandes temas que dejó el fin de semana, yo decía, lo de la cumbre en Panamá con el acuerdo Cuba-Estados Unidos y la postura del Papa Francisco, la postura que es condenatoria, por cierto, respecto del llamado genocidio armenio. Porque el Papa se pronunció al respecto, habló de un exterminio terrible y sin sentido, y automáticamente desde Turquía salieron a calificar los dichos del Papa como inaceptables. Pero tenemos de primera mano a alguien que pueda hablar de este tema, porque estuvo con el Papa Francisco, creo que presenció incluso la homilía o la oración, donde el discurso donde el Papa habló de este tema, que es el señor Alberto Dergerdian, presidente del Centro Armenio en Argentina. Alberto Mariano Pérez de Ulate de la Ciudad de La Plata lo saluda. ¿Cómo anda? Mariano, buenos días. Muy amable por atendernos, sé que debe ser un hombre muy requerido en la mañana de hoy. Sí, hemos llegado hace un ratito de Roma y bueno, hemos estado informando a los medios respecto de la emoción que sentimos ayer, de la cual todavía no podemos sobreponernos. ¿Es el primer papa que habla de algo tan explícito? Juan Pablo II, cuando en el 2001 visitó Armenia, suscribió un documento en el cual ya se mencionaba el genocidio armenio como un reconocimiento por parte del Vaticano, ¿no? Bien. ¿Ustedes fueron ahí invitados por el Vaticano? No, el Vaticano y su santidad a fines del año pasado resolvió realizar una misa en recordación de los mártires, y al cumplirse el centenario, porque esto tiene mucho que ver, digamos, hace 100 años que ocurrió esto y todavía Turquía sigue negando los episodios, ¿no? Claro. Y como consecuencia de la misa que habría de realizarse, bueno, una nutrida delegación de la Argentina participó, viajó allí, más de 250 personas, y el día viernes, previo a la misa, tuvimos oportunidad de tener un encuentro privado con su santidad. Bien. En ese encuentro privado me imagino que si ya se veían venir la misa, ustedes me imagino que tenían cierta expectativa de que hubiera un mensaje, digamos, fuerte sobre este tema, desde ya. Bueno, en el encuentro, en la audiencia privada, su santidad Francisco no nos anticipó nada, simplemente expresó su alegría de vernos, porque él, cuando vivía aquí entre nosotros, era un asiduo concurrente al arzobispado armenio. Ah, bien, eso no lo sabía, bien. Y teníamos una estrecha relación con él, bueno, él expresó su alegría de volvernos a ver, lo extrañábamos, y fue un gran momento, ¿no?, para muchos de nosotros. Y nos llamó sí la atención que, estando allí en Roma, los periodistas locales nos expresaban su incertidumbre respecto si en su homilía el Santo Padre iba a referirse al genocidio armenio, ¿no?, o calificarlo de esa forma. A nosotros nos sorprendía la incertidumbre que existía, porque como conocíamos muy bien cómo pensaba, la opinión, el conocimiento que en aquel momento el cardenal Bergoglio tenía respecto del tema, nos sorprendía de que existiese esa incertidumbre. Para nosotros era algo que no nos había presentado nunca dudas. Claro, claro. Sí, se ve que había mucha presión, ¿no?, en Roma para que no hablara. Sí, había presión y había alguna tarea previa por parte de las autoridades de Turquía, claro, en relación a este tema. Se le suele definir como el primer genocidio del siglo XX, la matanza contra el pueblo armenio, que fue en 1915, como usted bien lo dice. ¿No nos recuerda el contexto en el que sucedió el episodio? ¿Cómo no? El genocidio de los armenios tiene una fecha simbólica, que es el 24 de abril de 1915. Y bueno, al cumplirse el centenario, dentro de pocos días habrán de realizarse muchos eventos, claro,
en la Feria del Libro y en el Luna Park, justamente para conmemorar el centenario. El genocidio se inscribe dentro de los episodios que se suscitaron dentro de la Primera Guerra Mundial, y se prolongó hasta 1923. No fue una cuestión de poco tiempo, sino que fue un plan perfectamente organizado para exterminar precisamente 1,5 millones de armenios, ¿no? Recordemos que no era la Turquía actual, era, no, el Imperio Otomano. Ahora, ¿cuál era el argumento irracional que utilizaban el Imperio Otomano para masacrar al pueblo armenio? Porque yo entiendo que... Porque Armenia era súbdita del imperio, ¿no? Claro, los armenios vivían en la Armenia histórica, pero que para aquel entonces estaba gobernada por el Imperio Otomano. Claro. Los armenios estaban en los territorios que le pertenecían por siglos, pero en ese momento, digamos en 1915, era un territorio que estaba dominado por el Imperio Otomano. Quiero decir también que hubieron antecedentes previos a 1915, donde también se asesinaron y masacraron muchas personas de origen armenio, no en la magnitud que se produjo a partir de 1915, ¿no? Pero lo que no me queda claro a mí, en términos históricos, es ¿por qué avanzan con una matanza tan... ¿Cuál es el argumento? Así como en su momento Hitler, el Tercer Reich, hablaban de la pureza de la raza y qué sé yo, en este caso, ¿qué pasaba? Turquía siempre tuvo una idea concreta que era el panturquismo, ¿no? Que era extender y dominar territorios y producir, digamos, una limpieza de aquellos pueblos que no respondían, digamos, al origen étnico de los turcos. Claro. También existía en ese momento y sigue existiendo en el día de hoy un problema de características graves con los kurdos, claro, que también viven en una proporción muy importante. Hay como 20 millones de kurdos en Turquía y sufren en ellos en este momento también persecuciones. Claro, ¿no? Claro. Y con esto lo dijo porque no lo quiero aburrir. Cuando niega Turquía, de hecho ayer fue terrible las declaraciones de las autoridades turcas respecto a lo que dijo su santidad. ¿Qué dicen? ¿Que no existió la matanza? Porque claro, la gente Turquía se murió. Lo sigue negando. Hay como una historia oficial. ¿Y la historia oficial que dice? ¿Que no hubo muertos? La historia oficial dice que se trata de episodios propios transcurridos en una guerra, que era la Primera Guerra Mundial. Y de esa manera, digamos, desvirtúa las características que tuvo esto, que fue un plan perfectamente establecido para poder cumplir con eso, ¿no? Yo quiero mencionar también que ayer su santidad también, para ponerlo en la magnitud correcta, ¿no?, mencionó que en el transcurso del siglo pasado se habían producido 3 genocidios importantes por su significación, que es el primero, el armenio, el que produjo con posterioridad el nazismo, y el que se produjo también como consecuencia de las políticas de Stalin, ¿no? Bien. Esto, digamos, es importante mencionarlo porque la magnitud, la importancia que tuvo el episodio que comenzó en 1915 fue muy grave, y además, como no tuvo la condena necesaria, Hitler, cuando ordenaba a sus generales no tener piedad en la ejecución del plan para cumplir el holocausto judío, decía, actúen sin piedad porque ¿quién recuerda el genocidio armenio? Entiendo. Esto surge de documentos que así lo dicen. Por último, hoy la foto del día sobre este tema es la foto de Bergoglio o de Francisco abrazado a Carequín II. ¿Carequín II es el líder espiritual de los armenios? Carequín II es el católicos, jefe de la iglesia armenia. Vendría a ser el papa de los armenios, para ser gráfico. Tiene su sede en Armenia y estuvo presente en la misa
que vivimos ayer nosotros en la Basílica. ¿Es cristiana la religión? La religión, por supuesto. La iglesia armenia es una de las iglesias de Oriente, y bueno, participó de los concilios de la cristiandad hasta el concilio de Calcedonia. Después, a partir de allí, se produjeron por razones de guerras y de situaciones políticas creadas, se produjo allí una decisión. Hoy digamos que la Iglesia Apostólica Armenia no está dentro de... Tiene como autonomía. Claro, no está dentro de las iglesias que dependen de Roma, pero fue el primer estado en reconocer oficialmente el cristianismo. Bien. Y es considerada, digamos, la iglesia, la hermana mayor de las iglesias, claro, justamente por ese hecho, que se produjo con anterioridad incluso al reconocimiento de Roma, ¿no? Bárbaro. Alberto, yo le agradezco que nos haya prestado este tiempo porque ha sido muy claro para explicarnos lo que por ahí no estamos tan metidos en el tema de qué se trata y la envergadura de las palabras del Papa durante el fin de semana. Muy amable por su tiempo, ¿eh? Muy amable ustedes, gracias.